Buenos días, ingeniero Pablo Hernández. Para la materia de negociación internacional, se me ha pedido realizar una entrevista a la ingeniera María Isabel Sánchez, quien en su calidad de negociadora de éxito nos va a dar a conocer una pequeña reseña de por qué es una negociadora de éxito. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que están viendo el video. Es un placer para mí colaborar justamente con la gente de la UTE y lo que queríamos nosotros más es centrarnos en la parte estratégica de las negociaciones. Actualmente soy docente aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, pero sin embargo tengo bastante tiempo en realidad en la parte profesional, más de 20 años justamente, y de esos casi 17 como negociadora internacional, especialmente en la parte corporativa. Ese tiempo estuve justamente trabajando para General Motors, no solo aquí en el Ecuador, tuve la oportunidad justamente de viajar a Brasil, en el cual estuve 3 años en la parte justamente de negociación logística, y 2 años casi en Venezuela, poco más complicado por toda la situación política del país, y también, bueno, en la parte más de lo que es todo lo que es material indirecto para la corporación. Entonces, yo quería más un poco decirles cuáles son las diferencias y en realidad por qué se llama estratégica esta cuestión de la negociación, especialmente, como digo, en la parte privada, que es la parte corporativa, ¿sí? Nosotros en realidad tenemos como dos diferentes estrategias macro, diríamos, ¿ya? ¿Cómo me refiero a eso? En el caso, por ejemplo, que yo tengo gran experiencia en la parte de lo que es automovilística, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una parte que se llama material directo, que es todo lo que queda en el carro como tal, sean estos llantas, sean amortiguadores, sean chasis, es decir, que es todo lo que va a quedar dentro del carro, ¿ya? Eso es lo que tiene mucho más volumen. Obviamente es lo que más a detalle se puede negociar y cada centavo cuenta, ¿ya? Y en ese tipo de negociación nosotros tenemos que cuidar muchísimo la relación con el proveedor, porque no es que hay cualquier cantidad de proveedores que nos pueden dar ese determinado componente. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de un airbag, solo hay 2 compañías en el mundo que hacen airbag, ¿ya? Entonces yo no puedo pelearme con la una y con la otra y simplemente no tengo el componente, ¿ya? Yo tengo que mantener una relación muy estrecha y un desarrollo de proveedores justamente con ese tipo de materiales, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la negociación en este tipo de estrategia? Ganar-ganar. Es una ganar-ganar muy integradora. Como digo, es una cuestión de justamente tener una confianza entre el proveedor y la empresa, que a pesar de que la empresa, muchas veces ustedes dicen, bueno, pero General Motors está en un mundo de países, tiene muchísimo poder y usted podría ejercer todo el poder del mundo sobre un proveedor. Pero en este tipo de proveedores también existe mucho poder, porque si nos vamos a ver, por ejemplo, una Continental General Tire, que es para llantas, o es una Dana Corporation, que es para todo lo que son ejes y demás, son tan o más grandes que General Motors en cuanto también a lo que tiene que ver con empleados, con la parte de profit, con la parte de ventas. Entonces, realmente estamos entre 2 grandes, diríamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Al nivel de confianza, justamente en este tipo de negociaciones, uno llega a negociar lo que se llama no solamente el precio per se, ¿ya? Ustedes negocian la estructura de precios. ¿A qué me refiero eso? Ustedes van al detalle. Nosotros teníamos justamente una serie de formatos, parte de la corporación, en el cual ustedes detallan todos los costos directos, todos los costos indirectos, incluso a tal punto que ustedes tienen incluso el porcentaje de utilidad. Y eso se hace, ese costeo, pieza a pieza, ¿ya? No es simplemente un precio cualquiera, no solamente es las condiciones del contrato, hay una serie de otras, diríamos, otras condiciones que hay que negociar, especialmente, como les digo, lo primerito, una estructura de precios muy bien detallada, porque eso nos va a servir, por ejemplo, si es que cambia el componente. ¿A qué me refiero a eso? Todos estos componentes están muy ligados a commodities internacionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con metálico está obviamente ligado al acero.
cómo se mueve el acero a nivel internacional y cómo se negocia ese tipo de piezas. Estoy hablando todo lo que tiene que ver con estampados, todo lo que tiene que ver con metálico, por ejemplo. Nosotros hacemos justamente la estructura de precios, cuánto tiene de eso la parte de acero, y vemos trimestralmente ajustes de precios con respecto al London Metal Exchange, que es uno de los indicadores, por ejemplo. Entonces nosotros vamos haciendo todos los ajustes dentro de la estructura negociada. ¿Cuánto realmente me impacta solo en ese porcentaje dentro de la estructura, por ejemplo? Y, por ejemplo, la industria automovilística a nivel de la mercadotecnia, ¿qué estrategia de preciado utiliza? Tal vez un descremado del mercado. En realidad es todo muy técnico. En realidad es muy técnico. ¿Por qué? Porque ellos también hacen este tipo de costeo a nivel de componentes, de tal manera que obviamente, como les digo, cada uno de los componentes tiene que tener un detalle completo para poder negociar. Como les digo, ustedes pueden hacer, por ejemplo, el impacto netamente a lo que tiene que ver con, por ejemplo, si es que subió el salario, por ejemplo, que es más, tal vez mucho más pedagógico. El salario mínimo vital del Ecuador subió este 1 de enero, ¿ya? 175. Correcto, con respecto al anterior es un 2.46%. Usted no puede venir un proveedor y decirme, súbame toda la pieza, porque no. ¿Cuánto de la estructura realmente tiene que ver con mano de obra directa? Puede ser que sea un 17% del total de la estructura. Entonces yo le tengo que impactar solamente al 17.6%, el 2.4% que es el incremento, no a todo, ¿ya? Entonces comienza usted a negociar muy técnicamente cada uno de los ajustes. Con previsibilidad. Claro, porque usted ha tenido una confianza con su proveedor, en realidad que él tiene detallado todo a nivel técnico, es decir, por ejemplo, cuántos son los tiempos y movimientos que necesita para producir la pieza, cuánto es la gente, cuántas son las horas que involucró justamente el desarrollo de cada uno de los procesos, troquelado. O sea, es una negociación muy técnica, diríamos. Y no solamente, como digo, tiene que ver esta relación al precio que le va a salir, por ejemplo, el ex fábrica, que ustedes mucho conocen. Ajá, el ex fábrica que ustedes negocian. Ya, perfecto, tengo el ex fábrica, pero eso está en otro país, ¿ya? Y tengo que yo tener el precio integral acá. Y ahí entra toda otra negociación de la parte logística. Me conviene que ese proveedor, que tal vez no es el core business de él, la parte de logística, me transporte el mismo, o yo necesito conseguir un proveedor específico de la parte de logística para dar mejor precio, para tener un precio integral puesto aquí en el Ecuador. Entonces ustedes ya comienzan a tener, como digo, no solamente una negociación, tienen algunas negociaciones con algunos proveedores. Con cada uno de los participantes de la cadena de suministro. Correcto. Entonces, como digo, es una industria tan competitiva que se tiene que hacer todo este tipo, como digo, de desglose del proceso de toda la cadena para tener justamente esa ventaja competitiva, ¿sí? En el caso de General Motors, por ejemplo, ellos cambian de proveedores o nos obligan a hacer justamente licitaciones cada 3 años. ¿Por qué? Porque es un estilo americano de negociación en el cual ellos esperan tener un mejor precio con una nueva licitación, porque obviamente se va moviendo el mercado. Tal vez de los 3, 4 proveedores que se tienen a nivel mundial, obviamente alguno quiere ganar todo un paquete, ¿ya? Entonces comienza de nuevo una negociación cada 3 años. Un poco diferente a lo que pasa con nuestros socios muchas veces estratégicos, que son japoneses, coreanos. La parte asiática, en cambio, desarrolla una negociación mientras dura la vida útil del modelo, por ejemplo, y está presente su proveedor para que vean el grado de integración que se tiene. Está el proveedor desde el diseño hasta el último día que se fabrique ese vehículo, ¿sí? Un poco diferente a lo que pasa justamente en el caso de los americanos. Pero en cualquiera de los dos es una negociación, como usted dice, integradora, muy de confianza justamente entre las dos partes, porque han transparentado completamente sus estructuras. Su información. Correctamente. Y dentro de eso también hay que aclarar que dentro de toda la cadena logística y toda la cadena de suministro, como vimos, se tienen varios proveedores para tener el mejor precio posible integral colocado aquí en el Ecuador, ¿sí? Pero dentro de eso también hay otra serie de condiciones que también nosotros les estamos
diríamos como insistiendo y enfocando a los estudiantes acá en que no se negocia solo un precio, ¿ya? Se negocian muchas otras condiciones, muchos más parámetros, por ejemplo, porque usted tiene tipo de pago, condición de pago, en qué Incoterm. Y de ahí usted tiene, por ejemplo, estas grandes compañías corporativas tienen una serie de cláusulas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, comparto justamente de este tipo de contratos genéricos internacionales, por ejemplo, 32 cláusulas que tiene General Motors, y usted dice, pero ¿qué tanto tiene? Y son genéricos, ¿por qué? Porque ellos tratan de cuidar su imagen incluso como corporación. Por ejemplo, ustedes van a encontrar cláusulas de no trabajo esclavo, por ejemplo. Si ustedes están justamente, obviamente, estas corporaciones cuidando el medio ambiente, sus proveedores tampoco pueden tener ningún tipo de contaminación, claro, porque no solamente le demandan al proveedor, normalmente pueden demandar también a la corporación. Es una empresa que ya lleva un marketing 3.0. Exactamente, están en una cuestión mucho más allá de la parte del desempeño ya de innovación, de mejora continua, mucho más allá. Son empresas justamente de clase mundial, entonces tratan de cubrir cualquier tipo de riesgo y obviamente lo colocan en sus contratos, cada uno de estos puntos. Entonces ustedes van a tener una serie de cláusulas genéricas a nivel de corporación y algunas que son propias de país. Usted me va a decir cuáles, por ejemplo, de país. Ustedes, por ejemplo, van a tener en contratos que nosotros tenemos gente dentro que está justamente visualizando el justo a tiempo, porque hay un movimiento justo a tiempo de algunos componentes directos. Y nosotros obligamos justamente a que estas personas estén muy atentas a lo que se va moviendo en la línea de producción. Y nadie les dice, vean, traigan el material, o alguien les va haciendo todo el cronograma de que tienen que traer rápido el material. Es gente que está dentro de la línea del proveedor, atenta a cuál es de la demanda, obviamente de la planta, y van trayendo el material justo a tiempo, ¿ya? Para evitar inventarios y todo lo demás. Entonces, este tipo de cosas, como estamos dentro de una legislación ecuatoriana, hay una serie de normas que hay que seguir aquí en la parte de legislación laboral. Entonces, ustedes tienen mandato 8, por ejemplo. Entonces, comienzan a ver incluso una serie de otras características, diríamos, que ya no solamente, como digo, están comprando una pieza, no, están comprando todo un servicio en el cual incluso van a tener que incluir leyes ecuatorianas dentro de lo que debe cumplir también su proveedor. Pues comienza a hacer toda una serie de negociación integral, y de ahí digo que este tipo de negociaciones es muy técnica, es muy estratégica, es muy de confianza, es muy de la parte integradora, ¿ya? En cambio, ustedes van a tener también, dentro de la misma corporación, van a tener en cambio toda una serie de otro tipo de compras que se llaman de material indirecto, ¿sí? Son todas las cosas que también se necesitan para hacer el auto, ¿ya? Pero no quedan en el auto. Por ejemplo, el darles alimentación a los obreros, ¿ya? Usted necesita darles de comer, obviamente hay que darles de comer, los uniformes, una serie de Dentro de otras su cosas. responsabilidad social y seguridad industrial. Y también parte de contratos colectivos y una serie de cosas. Pero, por ejemplo, en otro tipo de cosas indirectas que pueden ser, por ejemplo, la cuestión de publicidad, ¿ya? Todo eso que no quede en el carro, pero se necesita justamente para que el carro pueda hacer. Costos indirectos. Todo eso también hay otro grupo de compradores que se dedican a la parte también indirecta. Pero ahí la negociación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque usted tiene muchos más que un solo o dos o tres proveedores. Entonces de ahí usted puede ser distributivo, puede tal vez aprovecharse de la otra parte. Si capta alguna debilidad, usted puede hasta obtener un mejor precio. ¿Por qué? Porque obviamente ahí, más que aprovecharme de la debilidad, es una cuestión de fuerza. ¿Por qué? Porque este tipo, en cambio, de compras sí son locales, netamente mucho más locales que las otras, que son a nivel internacional. Estas, en cambio, son un poco más locales, porque son servicios que se brindan aquí en el país, son artículos que se brindan aquí en el país, ¿ya? Claro. Y usted ahí, en cambio, tiene una fuerza muy grande, porque es una compañía muy grande contra algo muy pequeño. Entonces usted pone las condiciones, y además que no solo tengo, como digo, un solo proveedor. Abro una licitación y vienen como 10 para darme uniformes. Abro una licitación y me ofrecen como 8, 9, facilito, gente que me va a dar la alimentación, ¿ya?
Es muy diferente la estrategia que tengo con este tipo de proveedores. Ahí sí puedo, como digo, poner yo las condiciones en blanco y negro. Estas son las condiciones que necesito. Y obviamente estamos en una desigualdad, que usted le puede decir aprovechamiento como tal, pero en realidad estoy haciendo uso de tener también una parte de ventaja competitiva para mi organización, para mi empresa de todas maneras, porque sigo luchando por mi empresa, quien paga mi sueldo sigue siendo siempre la corporación. Entonces voy a utilizar justamente este tipo de estrategias, más de fuerza, como digo, más de poner yo las condiciones. Y obviamente como quieren hacer negocios, no solamente por ganar su rentabilidad, sino hay muchas cosas atrás en esos proveedores. El ser proveedores de General Motors, por ejemplo, es un orgullo y además es carta de presentación para obtener otros contratos con otras empresas, como Coca-Cola, cualquiera de las otras, o cervecería, claro. Entonces ellos muchas veces como que sacrifican un poco de su rentabilidad justamente para entrar en una compañía como estas corporativas. Para entrar al mercado. Correcto. Entonces usted tiene muchas más ventajas, usted pone las condiciones y son negociaciones mucho más rápidas, ¿ya? Tal vez un ejemplo breve en el cual General Motors ha sido distributivo. Más que distributivo, como digo, sí se puede decir distributivo como tal, pero tampoco tenemos que arruinar a un proveedor, nunca, ni sea del uno ni del otro, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque usted mismo se hace daño. Supóngase que usted comienza a reducirle los precios y reducir los precios, sea en un lado o sea en el otro, y usted termina dañando financieramente al proveedor. El que termina pagando es la misma General Motors. ¿Por qué? Porque usted para línea. Obviamente usted se queda sin el proveedor, hay un tiempo para buscar otro proveedor, y usted ¿qué hace en el interín? Paga mucho más caro al primero que se le venga hasta obtener una licitación y total usted paga más caro. Entonces usted tiene que cuidar la salud financiera del proveedor. Nunca puede irse más allá de una cuestión que usted sabe que es su límite. De ahí mucho la cuestión justamente de preparar correctamente una negociación. Sé en el caso hasta dónde puede ir, porque obviamente no se hace una licitación o una negociación sin saber todas las bases anteriores. ¿A qué me refiero? Al ser una corporación, nosotros estamos obligados a hacer todo una cuestión de benchmarking a nivel de toda la corporación. Y no solamente de mis vecinos, o sea, no de solo Colombia, por ejemplo, ¿ya? Nosotros, dependiendo tanto en el un lado como en el otro, nosotros tenemos, por ejemplo, montos de aprobación, ¿ya? Si es que pasa ese monto de aprobación que es local, que no es mucho, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los directos, que uno dice, bueno, pero compran millones de eso, en realidad si pasan de los 100, 150.000 dólares en realidad, que no es nada, ¿ya? Hablando en este tipo de industria, usted tiene que pedir autorización. Por ejemplo, nosotros nos reportábamos a Brasil, hace poquito acaba de cambiar y se va a reportar en medio a la región andina y hay toda una serie de cambios ahora para hacer más ágil la cuestión, pero normalmente se reportaba a Brasil y usted tenía que presentar su caso a la mesa de negociación de Brasil. Toda su negociación que usted hizo con sus proveedores, las licitaciones y ronda primera, ronda segunda, ronda tercera que usted hizo hasta lograr su mejor precio, usted iba con una presentación, va con una presentación y dice, encontré el mejor precio del mercado, justamente tengo el precio desde aquí de Europa, de Estados Unidos, y este es el mejor precio que encontré. Y alguien allá, justamente hay una mesa de directores de tanto de ese tipo de commodity, que le llamamos nosotros, sea metálico, eléctrico, lo que sea, y ellos nos dicen, está bien hecho la negociación, te autorizamos la compra. ¿Y si está mal? Le mandan a negociar otra vez. O sea, otra ronda, parece que no está a lo mejor. Plan de negociación no sirve. No tanto no sirve, muy posiblemente para ellos les falta todavía una más ronda. Todavía puedes obtener un mejor precio, porque recientemente sale alguien y dice, recientemente nosotros tuvimos una negociación, por ejemplo, en México y obtuvimos un precio de tanto. ¿Ya? Y entonces se quedó así, ¿no? Y no sabíamos de esa parte, entonces hay que volver a hacer otro searcheo, o sea, otra averiguación. Para finalizar, actualmente el negociador ecuatoriano tiene éxito. Tal vez me podría comentar si esta tendencia de importar los CKDs en la industria automovilística, cuál fue el impacto en nuestro país,
si estas trabas arancelarias, documentales, reglamentos técnicos DINE que ha puesto la legislación ecuatoriana, ¿qué tanto le afectó o le afectaba a General Life? General Motors, en realidad ha habido mucha afectación en realidad. Y nosotros hemos tenido que jugar en muchos flancos, diríamos, para poder mitigar algunas cosas que han pasado a nivel justamente de leyes. Primerito, nosotros tuvimos una cuestión de cupos justamente, y lo cual ha mermado muchísimo la posibilidad de tener producción aquí en el Ecuador de la parte de reciclaje. Si ustedes se pueden ver, obviamente General Motors ahora está posiblemente haciendo casi el 40% de lo que hacía hace unos 4 años. Podemos decir que ese nivel de declive tuvo la ensambladora de Mazda, y por eso tal vez se retiró del país. Es más en el otro sentido, porque yo quería justamente primero la cuestión de grupos. Nos ha golpeado muy fuerte a las 3 ensambladoras, ¿sí? Pero después, ya no solamente de las 2 veces que nos ajustaron los cupos, no es solamente eso, después fue justamente la cuestión de regulación técnica, ¿ya? Ustedes tienen justamente el reglamento técnico 034, ¿sí? En el cual se solicitaba una serie de cambios técnicos a los vehículos. Por ejemplo, la cuestión de lo que es el airbag, tanto en lo que es piloto como copiloto, ¿ya? Hay vehículos que nosotros producíamos como el Vitara básico, el cuadradito, que solamente tenía el airbag en piloto. Es un auto que se había dejado de producir ya en todo el mundo, solamente nosotros teníamos una producción de alrededor de unos 5.000 autos año, ¿ya? Un airbag, como yo le había contado, solo hay 2 compañías en el mundo que se hacen, y se hace justamente un diseño para cada vehículo. Entonces debe haber un volumen muy grande para poder depreciar toda la cuestión de herramientales y todo lo demás para ese tipo de vehículo, ¿ya? Entonces no era posible desarrollar, se eliminó justamente la producción del Vitara básico, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de lo que es ABS, que es justamente un sistema para que no tenga bloqueo en el frenado y no se vaya de lado cuando se frena, ¿ya? El Vitara, en cambio, el Gran Vitara justamente no tenía esto, tampoco había cómo desarrollarlo, como le digo, es todo a nivel de escala, de volúmenes de escala. Entonces, obviamente, tuvimos que también dejar de producir el Vitara básico. ¿Qué pasó con Maresa? Ninguno de los vehículos cumplía tampoco las exigencias técnicas. Entonces tuvieron que dejar de producir hasta tener justamente un catálogo de productos que cumplan las exigencias técnicas. Nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Que también fue y nos afectó mucho. Nos dieron un tiempo para hacer justamente las importaciones máximo hasta tal mes y podrán producir hasta fin del año. Eso es lo que nos dijeron. Pero si nosotros no traíamos, por ejemplo, una gran cantidad de inventario, que es costo, el inventario es costo, tuvimos que llenarnos de inventario para seguir produciendo hasta que nuestras fuentes terminaran los cambios técnicos para poder seguir justamente desde el último día que nos dejaban producir ese tipo de vehículos sin esas normas técnicas, y cogieran justamente los nuevos vehículos y a los cambios. Entonces hubo impactos de todo tipo a nivel inventario, ¿sí? Ahora, que todas estas leyes son realmente, diríamos, en beneficio no tanto. De que el ecuatoriano tenga un auto de calidad. Sí, pero muchas veces estas leyes tal vez un poco falta, diríamos, conocimiento y tal vez asesoría en la parte técnica. ¿Por qué? Yo le conversaba de los ABS, ¿ya? Que uno frena y no debería irse de lado. Nosotros mucho pugnamos que sea más bien la distancia de frenar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener autos chinos que tienen ABS. Aquí está el peatón. Usted tiene un lindo ABS que frena, le pasa al peatón y frena acá. Y frena repito, ¿ya? Pero tiene ABS. No necesariamente es de ese o sea, el tener ABS no asegura justamente que usted no tenga ese tipo de problemas. Debió haber sido otras condiciones y parámetros adicionales que deberían haberse tomado en cuenta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en regulaciones técnicas usted está viendo que se han dejado de producir algunos vehículos. En la parte justamente de lo que es cupos, se dejó de producir. Salieron muchísima gente de trabajar en las ensambladoras, creando un problema también social. ¿Sí? Desempleo el 60.6% actualmente. Correcto. Y por último, no contentos con todo eso, y también pusieron una serie de reglamentos con respecto al contenido local.
ecuatoriano. Nosotros por la CAN teníamos que cumplir 24.3, pero ahora querían que el 20% del auto sea ecuatoriano. Antes teníamos 24.3 contenido regional, que podía ser ecuatoriano, colombiano y antes venezolano. Ahora que ya no está en la CAN Venezuela, quedó solamente entre Ecuador y Colombia el contenido regional. Perú no tiene ensamble, diríamos. ¿Qué pasó? Si es que nosotros no cumplíamos el 20% ecuatoriano, comenzaba a haber una serie de penalizaciones al arancel del CKD. Nosotros tuvimos no hace mucho 0%, obviamente para fomentar el ensamblaje nacional en el Alvalore. Después subió al 3%. Hasta el año 2015 subió al 15% de año seguido. O sea, al 2015 nos subieron de 3% un proceso normal de un incremento gradual. No tan gradual, porque fue de 0 a 3, luego hubo una cuestión justamente de una ley que nos ponía... Fue arbitrario. Y más que todo, no se decidían de las leyes, duraron muy poco, se desdecían, luego decía que iba a salir una metodología de contenido ecuatoriano porque no sabían cuáles eran mismos los criterios que debían tomarse en cuenta para este tipo de industria, y luego se desdecían, y total, no teníamos una metodología, seguíamos pagando el 3 temporalmente, y después simplemente el 15 como mínimo. Y el máximo de la tabla debería ser lo mismo que paga un auto importado, sobre los 40 y pico %. ¿Ya? Entonces, como no hay metodología, seguimos pagando lo que diga el gobierno según vaya cambiando el mínimo. Y no hay una metodología. Entonces, todo el mundo dice que tiene que ser de una forma. Hay una serie de divergencias entre las mismas entidades de gobierno que no nos dan una luz. Y cambia las leyes. Entonces, eso también va a mermar. Estabilidad política. Estabilidad, diríamos, de leyes para inversiones. Y por ejemplo, quieren que hagamos justamente contenido ecuatoriano, que tengamos inversiones de proveedores, trayendo proveedores de fuera, que era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, las leyes no están claras, o si no, han cambiado como 16 veces en 2 años. Entonces uno se queda, ¿qué mismo? ¿A dónde cojo? ¿Cómo ve entonces Casa Matriz a General Motors Ecuador? Como es bastante crítico, yo creo que entre el presidente anterior y el actual han hecho mucho trabajo para que se siga haciendo el ensamble aquí. Han tenido toda una campaña de manos ecuatorianas haciendo justamente autos ecuatorianos, pero yo creo que obviamente al ser una corporación internacional necesitan seguir teniendo una rentabilidad adecuada. ¿Hasta cuándo va a seguir la corporación justamente soportando que se siga haciendo ensamble y no solo comercialización? Porque es mucho más fácil para una corporación decir, voy a vender en un país y simplemente no tengo problemas con gente en producción, simplemente vendo y estoy feliz. Pero no es de eso. Ellos están tratando de hacer país, haciendo trabajo ecuatoriano aquí, dando trabajo a la gente nuestra, y no es un trabajo fácil, es un trabajo calificado. Son ingenieros, son gente que llega a tener justamente una transferencia tecnológica muy alta y científica. Y no hay mucho apoyo. Yo pienso que sí debe haber un fomento justamente a la cuestión de producción real, una matriz productiva real. Es su recomendación para mejorar el riesgo país que actualmente tiene el Ecuador. Y eso nos beneficiaría muchísimo a los negociadores, porque tendríamos que ofrecer a los proveedores que quieren invertir acá. Si nosotros no tenemos que ofrecer, es bien difícil nuestra negociación de traer empresas internacionales a que pongan sus plantas acá. Es muy complicado. Lo hicimos mucho, pero no logramos un éxito completo. Sí hemos tenido algunas partes que nunca se hicieron aquí en el país, como los mismos ejes, los amortiguadores están siendo hechos aquí en el país. Pero seguir trayendo gente cuando las cosas son tan inestables, no nos quieren comprar la idea. ¿Un TLC? ¿Cómo vería el Ecuador con la firma de un TLC? Es obligatorio tener un mejor beneficio, un mejor convenio con nuestro principal socio, Estados Unidos. Dejando fuera la parte política. Ahora se complica bastante, nuestro gobierno actualmente no es de la tendencia, y peor aún con el señor Trump ahora en el poder en Estados Unidos se complica mucho más. Pero sí, necesitamos un convenio real con los Estados Unidos. ¿No es suficiente la integración regional? No, porque no nos compran la cantidad que quisiéramos, y obviamente necesitamos mejores beneficios.
para poder ser más competitivos. Ya, listo. Muchísimas gracias.